Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Repúblico Franceschi por EBTV. En el tercer programa de esta nueva serie de apariciones mías por las redes sociales y por este precioso instrumento de un programa especial por televisión, quisiera referirme a temas de fondo, aunque sé que es un poco complicado, hacer entender ideas complejas para el común de la gente que no tiene una sustentación en estudios políticos, pero la gente entiende más que los políticos sobre sus realidades y aterriza más su comprensión cuando se trata de su cotidianidad. Por eso encontramos esa paradoja. Las ideas más claras nacen del pueblo llano, son interpretadas por el pueblo llano mucho mejor que los políticos y los intérpretes, los politólogos, que hacen gala de algunas complicadas formulaciones de lenguaje para referirse a temas que la gente los resuelve con mucha facilidad. El gobierno está mal, la gente sabe que está mal. La gente quiere quitárselos de encima, y buscan las fórmulas más expeditas. No buscan teorías complejas ni nada por el estilo. La gente no acepta las explicaciones de un gobierno y por lo tanto no acepta las explicaciones de los politiqueros de oficio, que de alguna forma son cómplices o corifeos de ese mismo gobierno. En Venezuela hay que explicarnos las cosas ya de una manera que pueda ser entendida por el común de la gente. Y esta historia, por ejemplo, de que necesite un diálogo, un gobierno que es obstinadamente opresor, obstinadamente tiránico, sencillamente no hay manera de hacer entender a la gente común, a la gente sencilla, que se necesite tal diálogo. Por eso el diálogo arranca fracasando porque nadie cree en el gobierno. Ahora, ¿de dónde salió este gobierno con este nivel de antipatía, con este nivel de sencillamente abusos cotidianos contra la población? Este gobierno tiene una larga historia detrás de sí, porque no es tampoco una mala fe o una mala intención solamente de estos gobernantes. Ellos son la expresión de segmentos sociales, de comportamientos muy complejos, de comportamientos que se anclan en toda la historia venezolana de décadas y décadas. Es un hecho que estamos padeciendo la combinación de tres factores que se han combinado para producir la calamidad que vivimos cotidianamente. El factor militar, el factor de la élite económica y el factor de la clase política. Nuestra élite militar, mis amigos, viene rodando desde hace un siglo, fundada por Juan Vicente Gómez en las escuelas militares, habiéndose constituido en el eje del poder durante todo el gomecismo, López Contreras, el gobierno de Medina y el gobierno de Pérez Jiménez, algunas de ellas con ribetes dictatoriales. Bien, la élite militar vio interrumpida su dominio por 40 años, porque los civiles, bajo la égida de Bettencourt, para comenzar, y siguieron 8 gobiernos, sencillamente impusieron un tipo de respeto a unas normas constitucionales que hacían subordinar el poder militar al poder civil. Llega Chávez después de su malogrado golpe de Estado el 92, cuando intentó hacer volar por los aires ese régimen civil, y logran los civiles ponerse de acuerdo para elegirlo presidente. Es decir, el chafarote militar alzado, el felón militar va al poder. ¿De la mano de quiénes? De la oligarquía partidista y de la oligarquía económica de Venezuela. Los grandes poderes mediáticos le facilitaron el camino y henos aquí entonces, 19 años después de la consecuencia de aquellos golpes del año 92, la élite económica transmutada en élite mediática plutocrática, es decir, de un grupo muy selecto de armadores de la opinión nacional, nos llevaron a la desgracia de que el pueblo eligiera como su mejor representante al vengador Chávez, con charreteras militares, confesándose que él solo podía servir a los ideales
de aquella causa sediciosa de 1992. Y se instala el régimen de la oligarquía militar, asociada a una nueva oligarquía de partidos. Ya no eran los partidos de la llamada Cuarta República, como él la bautizó, sino una oligarquía que él fabricaría de los detritus, de los desechos del viejo oportunismo de izquierda y de derecha, que sencillamente se coaligaron en los distintos ensayos que el chavismo fue construyendo para ejercer una hegemonía absoluta sobre el aparato de Estado. Nació entonces la hegemonía del chavismo en el poder. ¿Acaso eran chavistas antes del 98? No, era un rejunte de oportunistas de cuarta categoría, muchos de ellos. Las llamadas, ¿cómo se llama? El chiripero de Caldera, los detritus de aquella clase política y económica muy extensa y muy de nexos muy profundos en la sociedad, que hizo viable que se erigieran en nueva élite política a partir del usufructo del poder. Ese nuevo poder, mis amigos, es la calamidad de este país y es lo que vamos a seguir analizando en los próximos 2 segmentos. Seguimos con mi programa Repúblico Franceschi. La constitución de este régimen político viene a ser algo así como la complicidad extrema de la oligarquía de partidos, de la oligarquía económica y de la oligarquía militar. Chávez logró combinarlos todos. ¿De qué manera? Tomó la parte más corrupta del capital, la parte más corrupta de los partidos y la parte más corrupta del ámbito militar, y fundó su Quinta República. Amigos, no nos engañemos. La operación de demagogia gigantesca del régimen de Chávez desde sus inicios buscaba de forma permanente la constitución de una nueva clase del poder, y lo logró. Esa nueva clase del poder está llena de no empresarios productivos, no, sino de guisadores de empresas de maletín. No está fundada con los políticos más capaces o los intelectuales más avesados del país, no. Está formada de piratas, aventureros, logreros de todo tipo que constituyeron entonces esa casta de malandrines de la política venezolana. Y por supuesto no podía estar inspirada en los mejores ideales de un ejército que ellos llaman forjador de libertades, sino en la casta de lo peor de las Fuerzas Armadas. Por eso hay entonces los que han venido soportando, incluyendo asesinatos, incluyendo toda clase de depredaciones, incluyendo toda clase de corruptelas, como nunca se vieron en Venezuela, metiendo la mano en el tarro, agarrándose el presupuesto nacional para llevarlo a sus cuentas personales. Vean ustedes este último incidente ocurrido allí en Margarita. Se incendiaron 28, 30 lanchas, todas de lujo, yates. ¿Y de quiénes eran? De generales y de empresarios chavistas, todos agrupados alrededor de su hotel Benentur, lo que era el antiguo Hilton, que ellos se lo reservaron para la élite, para la aristocracia roja. Chávez logró constituir una aristocracia roja y dejó quien la administrara. ¿Cuál era el objetivo de esa aristocracia roja? Mantenerse en el poder mediante el engaño y la demagogia. Todos sabemos eso. Lo que no sabemos es cómo quitárnoslos de encima, porque no hay saltos en el vacío en la historia universal, en la venezolana tampoco. ¿Cómo se sustituye una oligarquía de partidos, una oligarquía económica y una oligarquía militar a partir de las movilizaciones de la gente sencilla que quisiera ver disminuidas sus calamidades en la vida cotidiana? Ah, mis amigos, es un tema complicado, porque la gente quiere soluciones milagrosas e inmediatas y no se da cuenta, por ejemplo, que la oligarquía partidista, los partidos políticos durante 60 años, incluyendo los 20 de la oligarquía partidista roja, son una coyunda, una camarilla, todos son cómplices, se tapan, se
digamos, reparten el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional, se reparten la renta de Venezuela, que era una renta cuantiosísima, y quedó reduciéndose a solo la renta para rojos y finalmente para los únicamente extremadamente corruptos de la élite partidista. Tenemos entonces la MUD como expresión viva de esa coalición de intereses entre el PSV, partido de la oligarquía roja, y la MUD, de los partidarios de las viejas oligarquías partidistas, y allí están los viejos y los nuevos, los pimpollos, los pichones, siempre a través del marketing, siempre tratando de sacar la cabeza y pescueciando con dinero, con mucho dinero. ¿Y quién financia todo eso? Bien, los favorecidos de la oligarquía económica por parte de la oligarquía roja. Tienen su símbolo en los llamados bolichicos, bancos poderosos de la llamada boliburguesía, y los bolichicos, que son los más astutos y los más acaudalados de los oligarcas rojos, pero con complicidades en la empresa vieja y en la oligarquía partidista nueva, hicieron entonces el festín de las candidaturas, siempre lanzando nuevos prospectos, nuevos ídolos mediáticos, nuevos proyectos de marketing para tratar de buscar una sustitución siempre por vía electoral, dicen ellos. La mayor de las trampas. No puede haber sucesión electoral en una oligarquía dedicada a mantenerse en el poder a sangre y fuego de ser necesaria, que no necesita sino el fraude electoral, como lo han hecho impenitentemente por 20 veces, 22 veces o 23, ya se ufanan ellos de la cantidad de veces que han ido como paniaguados allí detrás de las fórmulas de la elección del poder. ¿Y cómo se sostiene ese poder? La oligarquía económica de los bolichicos y boliburgueses ya no es suficiente. Se robaron el grueso del ingreso. Está en cuentas bancarias en dólares. La moneda del país la pulverizó Chávez desde que empezó a abrogarse el poder de emitir moneda desde un banco central doblegado. Y lo heredó y lo convirtió en una costumbre inveterada de girar contra una hipotética riqueza que se achicó, desapareció y sin embargo siguen emitiendo más y más monedas. La estupidez mental de un presidente como el que osa decir que nos representa a la cabeza del Estado venezolano llega al colmo de creer que si él aumenta todos los días de los salarios, el país, ¿cómo se llama?, usufructúa un mejor nivel de vida. No, piazo de burro. Has logrado acabar con la moneda de una manera escandalosa, has logrado que la gente lleve millones hipotéticos, porque tampoco existen como físico visible en billetes, la gente tenga millones y millones y no sea capaz de poder comprar una cesta básica. Ya anda en los 25, 30 millones la cesta básica. ¿Y tú crees que aumentando 200, 300 o 1.000.000 de bolívares logras algo? Pues no, hay una miseria colectiva. ¿Y tú crees que nosotros entonces vamos a conformarnos con un gobierno que de vez en cuando vuelve a zampar más circulante para tratar de compensar la ruina colectiva de los venezolanos? Estos pobres diablos que gobiernan, pobres diablos en el sentido intelectual, pero riquísimos todos, privilegiados todos. No le era suficiente lo que se robaban y entonces se metieron a narcotraficantes, a usufructuarios de un poder gigantesco que curiosamente tiene siempre como cemento interno el atropello del poder, el abuso de poder, el nexo con servicios de terrorismo internacional, con la oligarquía de partido único cubano, con el totalitarismo cubano que los ha ido entrenando en eso de cómo mantenerse por décadas y décadas en un poder absolutamente espurio. Tenemos el peor de los mundos, una oligarquía financiera que se enriquece destruyendo la industria y la economía nacional, una oligarquía de partido que es la escoria de Venezuela, una oligarquía militar que apenas quiere mantenerse como una casta de privilegiados, a pesar de que el país se hunde en sus manos, a pesar de que el país se va por la tronera de la indefensión, de la debilidad estratégica, de un esquema geopolítico que nos condena a ser un país ya no de segunda o de tercera, sino de quinta. Amigos, esta combinación de oligarquías
que le ha deparado a Venezuela su hora más amarga, su hora más de mayor ocaso, su hora de mayor declive histórico en todos los órdenes y que ha puesto a pasar hambre a 2/3 de los venezolanos, ¿cómo es que se mantiene? Bien, ellos viven en una burbuja, mis amigos. Vaya usted a la zona de los restaurantes de Caracas o de Maracaibo, vaya usted a los restaurantes de Valencia o de cualquier ciudad, Barquisimeto, para que usted vea a las oligarquías almorzando y cenando opíparamente, para que usted lo vea pagando 7, 8 millones por cualquier comida. 7 millones esta semana, en 2 o 3 semanas pagarán 20 y 30 millones. Una botella de whisky vale no sé cuántos millones ya. Ellos no cuentan el dinero como el pobre. El pobre cuenta el dinero tras un esfuerzo denodado por andar vendiendo lo que sea o andar fabricando alguna cosa que venderle al resto. Fabrica una miseria de salario con la que puede comprar medio kilo de arroz, medio cartón de huevo y no sé cuántas poquitas cosas más para sobrevivir y hacer sopas de hueso. Ellos no. La oligarquía de esos partidos, la oligarquía del partido de gobierno en lo fundamental, igual que la oligarquía militar y la oligarquía económica, viviendo todos del guiso, viviendo todos de la ignominia de ver padecer a este país no solo el hambre, sino las enfermedades masivas, sino la depredación de los bienes de la República que han dejado exangüe a la población. Esa situación de desespero tiende a hacernos un país de un nivel de explosividad único, de explosividad absoluta, de explosión social en puerta, pero el gobierno le consiguió un remedio. Le echó la culpa a los Estados Unidos, le echó la culpa al mundo entero, menos a ellos, que son los bicharracos que nos gobiernan de una forma tal que solo merecen ser expulsados a piedra, plomo y candela de sus bastiones del poder omnímodo que detentan. Bien, amigos, en esta última parte de mi programa Repúblico, quería referirme a las vías de salida, a las vías de superación de esta desesperante situación para nuestra República de Venezuela. Como habrán visto, no la llamo bolivariana. Yo creo que nuestra República no necesita apellidos. Nuestra República será, fue y es de Venezuela. Lo de bolivariana es un añadido innecesario. Venimos de la independencia que nos otorga Bolívar, Miranda, Páez y toda la égida de líderes de nuestra independencia, líderes militares que nos legaron, sin embargo, una democracia muy cojitranca, que a lo largo de un siglo prácticamente andaba siempre con las banderas del igualitarismo, que pasa por la guerra federal y aún mantiene mentes febricentes, mentes afiebradas. Quería decir que sencillamente siguen proponiendo ideas inadecuadas para un país que lo que necesita es sobre todo libertad. Las banderas de la igualdad siempre han sido mentirosas y demagógicas. Nosotros necesitamos es libertad colectiva. Y eso solo puede depararlo un ejercicio pleno de la separación de poderes mediante la elección por parte del pueblo soberano de poderes distintos que colaboran, pero que no pueden ser confundidos bajo la mezcla que hacen los líderes o las coyundas o las camarillas de los partidos oligárquicos. Por eso, la nueva etapa de Venezuela no puede ser otra vez la de la oligarquía de partidos políticos. Deberá ser una Venezuela de ciudadanos, sumados en una república que deberemos diseñar para tener por fin una constitución que dure un siglo, 2 siglos, como la norteamericana, y que nos depare una separación real de poderes, usufructuando los ciudadanos de una democracia real, de una libertad colectiva. Bien, amigos, ¿cómo salimos de este atolladero? La moneda se liquidó, la economía está en el suelo, no hay ya producción nacional, no hay posibilidades de importar porque todo lo que se importa es en moneda dura, en divisas, y esas divisas escasean. Hay todo un sistema de embudo que origina una escasez enorme en absolutamente todo,
Solo es abundante el dinero fácil para la oligarquía de los partidos, del partido de gobierno y la oligarquía militar que derrocha y tiene aviones, yates y pasean más todavía y mandan a sus hijos al extranjero y se hartan todos los días en buenos restaurantes mientras la pobre gente no tiene para comprar, sino con el salario de todo un mes, un cartón de huevo y un kilo de arroz. Si eso siguiera así, por supuesto que vamos a una situación de desastre social, la gente seguirá yéndose del país, seguirán agolpándose en la frontera miles y miles de migrantes por día y vamos a ver entonces dónde se para esta locura originada en aquel buen día, en aquella fecha fatídica en que Chávez resolvió acabar con la democracia, pero antes que Chávez también habían resuelto en la élite económica y en la élite política dar al traste con el gobierno del presidente Pérez. Todos estos lodos vienen de aquellos polvos. La élite económica y la élite política acabaron con la vieja democracia. Chávez fue el usufructuario y la oligarquía roja, la oligarquía de partido del PSV, los herederos de aquel fracaso extraordinario que tuvimos en la última fase de la llamada democracia de la Cuarta, que fue una democracia, un régimen político muy corrupto. Pues bien, se sumaron ahora todos los males. ¿Y cómo se sale? Se sale de la única manera que se rompen los regímenes, de la única manera que se acaban los malos gobiernos, de la única manera en que es posible sustituir complejas realidades por nuevas realidades, pero que tienen parte de la vieja. ¿Cuáles partidos pueden sobrevivir? Para mí que ninguno, pero necesitaremos partidos políticos. No los queremos a la cabeza del Estado. Los ciudadanos deben ser capaces de elegir mejores personas en el futuro, pero no se puede aspirar que haya una elección para sustituir a Maduro. Esa es una utopía tonta, creer que puede haber una elección para designar un futuro presidente desde las entrañas de este régimen y de su sistema electoral. Por eso, o es idiota o nos cree idiota quien proponga candidaturas para estas elecciones de pacotilla. Estas elecciones son un instrumento directo del régimen para su perpetuación. Todo político que proponga y que ser candidato contra Maduro es un charlatán y vive de su charlatanería. Es un privilegiado o es idiota sencillamente. No creemos en políticos, no creemos en politiqueros, mejor dicho, porque la política es consustancial al funcionamiento de toda sociedad civilizada. Bien, ¿quién puede sustituir este gobierno si el pueblo ha ensayado 1000 formas de protestar en las calles y los han manoseado los partidos y los han llevado a uno y otro fracaso? ¿Qué puede venir? Estallidos sociales, saqueos, ya los hay, pero los saqueos ni estallidos tumban gobierno. Los tumban, sí, si hay un gran estallido y las Fuerzas Armadas, que se supone debe cuidar que exista un orden interno, asume la defensa del pueblo explotado, del pueblo reventado, del pueblo absolutamente exangüe ya por la decadencia de su nivel de vida. Si esas Fuerzas Armadas no toman en sus manos el destino del país, ¿quién puede hacerlo? Unas fuerzas extranjeras. Yo prefiero, para serle sincero, que exista una solución venezolana, que con la ayuda internacional de ser necesario, con una intervención limitada de fuerzas extranjeras, de las democracias amigas, efectivamente haga posible que se despierten de la propia sociedad venezolana los mejores elementos, los mejores bastiones de poder interno que sean capaces de liquidar este poder del chavismo. Estoy hablando, mis amigos, de la necesidad de una salida militar, de un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas para liquidar este poder espurio del madurismo, diosdadismo, de esta oligarquía roja, de esta oligarquía de los bolichicos, boliburgueses y de los ladrones de oficio del Fisco Nacional. Estoy hablando, mis amigos, que los militares deben escoger una nueva dirección, una nueva cúpula militar, y nadie mejor que los oficiales que ustedes tienen presos, porque son los únicos que pueden con la frente en alto levantar el honor de lo que queda de honor en las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo por años he sostenido que el nombre más idóneo
para toda esta alternativa es el del general Raúl Isaías Baduel. Y así lo propongo abiertamente. No es una persona que no lo conozco ni siquiera personalmente. He hablado con él, he sostenido con colaboradores de él múltiples conversaciones y estoy convencido que las Fuerzas Armadas, si le entregan su confianza al general Baduel y le quitan esa confianza a los depredadores de oficio que le han dirigido hasta ahora, iríamos en el buen camino de solucionar la crisis político-militar que se cierne sobre nuestro país y nos permitiría dar el nuevo salto hacia una sociedad con democracia y con garantías sociales. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi.